Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un gusto saludarlos y darle la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, análisis y reflexión de los temas de actualidad nacional e internacional a través de los micrófonos de Radio Red y de la cadena RCN de Colombia. Me acompaña en la presentación, como es habitual, mi compañera de mesa de trabajo, Paolita Camacho. Pao, feliz año. No nos habíamos visto, pero feliz año. No, eso te iba a decir. Feliz regreso a estos micrófonos de Realidades, Juan Carlos. Qué gusto tenerte por aquí de nuevo y bienvenidos a todos nuestros oyentes también que se conectan a esta hora en Realidades. Muy bien, entremos en materia, mi querida Paolita. La crisis económica de Venezuela, que hoy es una dictadura. Parece que Venezuela tristemente tocó fondo. Sí, señora, la corrupción no acabó. No hay productos de primera necesidad. El sistema de salud está colapsado. Lo que tú dices, la corrupción no cesa. Y su economía está cada vez peor. Y como si fuera poco, 15 países reciben el petróleo prácticamente como regalo, 0 intereses, les dan gracia. Bueno, increíble, esto ha llevado a Venezuela a la quiebra. Sí, y mientras miles de personas pues sufren de esta crisis y hacen cola para tener estos productos de primera necesidad, el chavismo ha enriquecido a los generales. Exactamente. Tenemos 2 invitados muy especiales el día de hoy, mi querida Paolita. Daniel Pajés, él es el director de la Asociación de Venezolanos en Colombia. Y un segundo invitado tenemos. Sí, tenemos también a Alberto López Núñez, un politólogo de la Universidad de Ginebra, quien además también es analista político de nuestro país. Bueno, con ellos estaremos analizando diferentes temas del acontecer diario de Venezuela, las posibles soluciones, hasta dónde va a llegar el pueblo venezolano, qué pasaría si sale el señor Maduro y la pregunta del millón, ¿quién lo va a reemplazar? Y también otra pregunta muy importante, ¿cómo afecta a Colombia esta situación actual de Venezuela? ¿Será una alerta para nuestro país? Hay que pensar en esto. Paolita, invitemos a todos nuestros oyentes para que se conecten con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Claro que sí, Juan Carlos. Ustedes saben que nos pueden visitar en www.verdadcolombia.org y también se pueden unir a nuestras redes sociales Facebook y Twitter, @verdadcolombia. Una charla muy agradable con nuestros invitados que hoy nos abren los ojos de otra manera. Quédense conectados con Realidades a través de Radio Red de RCN. Bienvenidos. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Nada pudo estar más anunciado que la crisis económica de Venezuela. Un país puede tener mucho dinero y muchas reservas, pero si no gasta con mesura, en algún momento verá agotados esos recursos. Todo comenzó con la elección de Hugo Chávez como presidente, en momentos en que los venezolanos estaban cansados de ver a los partidos tradicionales turnarse el saqueo al presupuesto nacional. Y llegó Chávez para quedarse de por vida. Con el anuncio de cambiar la moribunda Constitución de Venezuela, saludó su primer periodo presidencial y ese cambio produjo lo que hoy es nuestro querido país vecino, una dictadura en la que el tirano al mando controla todos los poderes, incluso el militar, mientras el pueblo tiene que hacer interminables colas para conseguir los productos de primera necesidad. Y por supuesto, la corrupción que se pensó superada con la llegada del socialismo del siglo XXI se hizo presente con mucha más fuerza que en los gobiernos de los partidos tradicionales y acabó con toda la riqueza. Es triste ver a los ciudadanos del país más rico de Latinoamérica haciendo cola para poder comer.
El régimen se gastó una muy larga bonanza petrolera en corrupción y en favores a sus aliados caribeños. Por lo menos 15 países reciben petróleo venezolano en condiciones prácticamente de regalo. Lo pagan en plazos entre 17 y 25 años, con 2 años de gracia y con un interés del 1% anual. De esa manera, el caudillo de turno en Venezuela se convirtió en el mandamás de la OEA. No solo el petróleo ha sido usado por el chavismo para ganar los favores de la comunidad latinoamericana. Ayudas económicas, compra de bonos de deuda y condonaciones han sido su política internacional desde hace 15 años. El caso más grotesco es el de la financiación de Cuba. Tanqueros con petróleo venezolano llegan permanentemente y como la isla está totalmente desindustrializada, no tiene cómo consumir ese petróleo y lo vende sin descargarlo siquiera. A eso hay que sumar los increíbles subsidios que el gobierno otorga a los ciudadanos, el despilfarro a través de las llamadas misiones, el torpe manejo de la economía y, por supuesto, la corrupción generalizada. En cuanto a subsidios, hay que destacar que el litro de gasolina en Venezuela vale menos de 2 centavos de dólar. Para lograr mantener los fusiles de su lado, el chavismo ha llenado de riqueza a los generales y les ha permitido oscuras actividades como el narcotráfico, hoy conocido como el cartel de los soles. Y por si eso algún día falla, creó las milicias, que son grupos de civiles dotados de armas de guerra que han desencadenado los mayores índices de violencia del continente. Es imposible que un país sobreviva en esas condiciones. Esta semana las firmas calificadoras de riesgos pronosticaron la quiebra de Venezuela. Es increíble la facilidad con la que un régimen comunista acaba con la riqueza. Y eso que falta por mencionar, el apoyo a los grupos terroristas. ¿Cómo nos afecta todo eso? Pensemos que ser vecinos del gobierno de Maduro es tan peligroso como subir a un ascensor en el que viaja un loco armado con una escopeta. La caída del régimen es inevitable y próxima, y antes de caer, Maduro es capaz de hacer cualquier cosa. Por lo pronto comenzó a culpar de sus desgracias a Colombia y a Estados Unidos. Es lamentable lo que está sucediendo a nuestros hermanos venezolanos, pero es inevitable vernos reflejados en ese espejo. Eso mismo nos puede pasar, a pesar de contar con una de las economías más estables de la región. Solo se necesita un caudillo que llegue ondeando las banderas del socialismo y ofreciendo desproporcionados subsidios y repartija de dinero. Nuestra diferencia con Venezuela es que acá no tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, por lo que la catástrofe llegaría mucho antes. Para Realidades, Carlos Sierra. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar. Tenemos 2 invitados hoy en nuestro programa aquí en el estudio. Ellos son venezolanos, muy conocedores de la situación que está viviendo hoy nuestro hermano país de Venezuela. Ellos son Daniel Pajés, él es director de una organización que es Asovencol, la Asociación de Venezolanos en Colombia. Él es publicista, tiene una empresa de publicidad en su país, pero por supuesto, como muchas otras empresas en Venezuela, hoy en día no tienen un espacio libre en el cual se pueden desempeñar. Y nos acompaña también Alberto López Núñez, él es politólogo de la Universidad de Ginebra, tiene una maestría en comportamiento y es candidato a doctor de la Universidad de Essex. Él, además de ser analista político, y ha sido asesor de campañas electorales y tiene mucha experiencia como profesor en diversas universidades de América. Le doy un cordial saludo a ambos. Muy buen domingo. Daniel Pajés, ¿cómo está usted?
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias por estar aquí y gracias por darle este espacio a nuestra Venezuela querida, a este país hermano que es lo mismo que Colombia, pues. También le damos la bienvenida y un cordial saludo a Alberto López. ¿Cómo está usted hoy, domingo? Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos muy buen diálogo acerca de la difícil situación venezolana. Muy difícil está en este momento. Nosotros ya en el editorial de este programa mencionamos prácticamente que Venezuela está tocando fondo. La situación económica no puede ser peor, a pesar de ser el país más rico en reservas de petróleo de América Latina, y sin embargo la situación económica podríamos calificarla de esa manera, no puede ser peor. Pero el tema social, el tema de seguridad, bueno, todo eso nos lo van ustedes a contar a lo largo de nuestro programa. ¿Por qué hemos demorado tanto tiempo en Venezuela en encontrar una solución a esta situación? Daniel, ¿usted qué nos cuenta inicialmente, por favor? Bueno, mi punto de vista respecto a este aspecto es que esto es un modelo político partidista que ha venido trabajando durante muchísimos años y básicamente nos agarró, como diríamos en Venezuela, con las pantaletas abajo, pues. ¿Por qué? Porque sencillamente nos hemos ido acostumbrando, no nos hemos ido dando cuenta de todas las acciones y todas las leyes que han colocado y lo único que básicamente, o sea, puede caer en aspectos que cambien esta situación es que se metan con las necesidades básicas de las personas, que es lo que ocurre hoy en día. Es triste realmente ver que el país más rico de Latinoamérica tengan sus habitantes que hacer cola para poder comer. Alberto López, ¿cómo ve usted como analista, como politólogo, como experto en la situación venezolana, la solución que debe llegar muy probablemente en un corto plazo a esto que está viviendo hoy en día Venezuela? Yo quisiera, antes de hablar de las soluciones, contestar un poco tu anterior pregunta del por qué. Eso tiene un trasfondo teórico muy importante y que para Colombia vale mucho. Esta es una alerta a Colombia. El Foro de Sao Paulo, que es una institución organizada en los 90, como reacción de los partidos comunistas latinoamericanos ante la caída del muro de Berlín, organizó una pauta de conductas, de cómo actuar para poder llegar al poder. Se dieron cuenta de que la vía insurreccional armada no era la vía, y entonces optaron por engañar a los pueblos y llegar al poder por la vía electoral. Y una vez en el poder, entonces sí instaurar la dictadura. Eso es lo que yo llamo la cartilla del Foro de Sao Paulo. El primer experimento que resultó exitoso para ellos fue Venezuela. Y de ahí, pues entonces se propagó en los países del ALBA, Nicaragua, etc. Entonces, el por qué hay demoras en la solución tiene dos factores. El factor gubernamental, que primero engañó, llegó por la vía electoral y se creía que iba a ser un gobierno común y corriente, instala la constituyente y la constituyente adapta todo un sistema a la medida de Chávez. Entonces, agarró por sorpresa pues a las instituciones y como todo gobierno socialista, pues hay una gran represión, de manera que ha impedido el normal desenvolvimiento. Y también por parte de la oposición. Ha habido, a mi parecer, una errónea vía, que es enfrascarse en solamente la solución electoral. Creo que apenas ahora se están dando cuenta de que es una dictadura y que una dictadura no se tumba, no se le derrota por la vía electoral. Obvio, hay que ir a elecciones y la vía electoral es un complemento, pero se necesita la protesta social, se necesita la conspiración, se necesita un movimiento cívico-militar que actúe en contra de la dictadura. En cuanto a las soluciones que tú me planteas, hay 4 escenarios hoy en día, de los cuales uno solo sería solución, en realidad. El primero es que continúe Maduro por la represión y la inercia de la oposición y continúe pues la situación como está ahora. La segunda tiene 2 variantes, es un golpe de Estado que
la segunda sería un autogolpe, un golpe del mismo chavismo para hacer ver que hay una solución, o un golpe típico de derecha. Y la cuarta, que es la verdadera solución, pues que el pueblo venezolano aplique las vías constitucionales que existen para tumbar el artículo 350 de la Constitución, que autoriza la rebelión civil, y a través de la protesta obliga a renunciar a Maduro y haya elecciones para elegir un nuevo gobierno. ¿Eso no traería una situación de violencia? ¿No traería mucho derramamiento de sangre eventualmente, considerando que hoy en día el chavismo y hoy pues Maduro, su representante, tienen las Fuerzas Armadas de Venezuela, las tienen prácticamente compradas o las tienen, digamos, bajo su mando, bajo su control totalmente? Entonces el fusil hoy en día lo tiene Maduro prácticamente a través de sus Fuerzas Armadas. ¿No desencadenaría entonces esa posibilidad un derramamiento de sangre muy grande en Venezuela? Sí, indudablemente que va a haber derramamiento de sangre, pero un mal menor, un derramamiento de sangre en 5 o 6 días, a la hemorragia que ha habido durante estos 15 años. Venezuela, a mí me causa estupor que dicen se murieron 7 en Siria o se murieron 8 en Irak. En Venezuela se mueren miles, 2.000, 3.000, 4.000 cada fin de semana por la violencia. De manera que no sé. Alberto, uno analiza las posiciones de la oposición venezolana, digamos, ¿sí? Y encuentra que está fragmentada, no hay unidad, hay unos que están más duros metidos en el tema, hay otros que están más suaves, unos más conciliadores. Entonces uno no ve que haya una unidad para poder hacer un movimiento grande que agrupe más gente y se pueda tomar el poder. Eso desde el punto de vista de la oposición, o sea, del no chavismo, digamos. Y dentro del chavismo uno lo que ve que la solución puede ser más dado lo que tú comentas del autogolpe. ¿Por qué? Porque engaña nuevamente al pueblo. Le dicen, ya quitamos al tipo que no cumplió los mandatos de Chávez y que no garantizó el abastecimiento y una cantidad de cosas, y ahora sí vamos a continuar el mandato de Chávez y por eso lo quitamos. Y destierran a alguien por allá o lo encarcelan. El autogolpe es una solución relativamente fácil para ellos y que es más solución esa de corto plazo, porque les favorece más a ellos, y otro engaño, que decir uno o pensar uno que el verdadero cambio lo va a dar la oposición porque está muy dividida. Bueno, la división de la oposición es sobre las tácticas, pero hay una profunda unidad en cuanto al objetivo, que es derrotar el socialismo. Y esta semana que pasó, Capriles dio un giro, yo pienso, muy interesante y muy importante, que es que por fin se dio cuenta de que la protesta es el camino. De manera que ya vemos que hay unión de la oposición en esa vía. Pero obviamente usted tiene toda la razón de que la vía más fácil es el autogolpe. Pero un comentario, y hablando de la oposición, y es lo que comenta Alberto, en Venezuela no existe oposición. O sea, en Venezuela no existen partidos unidos, no hay nada. O sea, en Venezuela lo que está ocurriendo actualmente es el pueblo que está saliendo a la calle por necesidad, sencillamente a pedir sus necesidades básicas. Pero se requiere un líder de oposición para lograr contrarrestar. El problema es que no existe. El problema es que el chavismo se ha dedicado a destruir o a comprar a todos los líderes que han existido en los últimos 15 años para que no tengan una contra. O a encarcelar. Y con el otro tema, disculpa, referente al derramamiento de sangre, hay que sacar conclusiones, lo que dice el otro también. ¿Cuántos muertos han habido en las 2 primeras semanas? O sea, mueren más muertos que en una guerra. O sea, cuando hubo la guerra de Irak, morían más gente en Venezuela que en la misma guerra de Irak. O sea, ¿cuántos muertos cerraron el año pasado? Fuimos el país con más muertes de América Latina. Eso es más que una guerra. Entonces, derramamiento de sangre, llamarse sobre quiénes, para quiénes. O sea, derramamiento de sangre lo tenemos día a día, fines de semana en Venezuela. Y por supuesto que el problema, como no hay medios de comunicación, no hay gente que dice nada, o sea, todo puede estar ocultado. Y a la final es algo manejado por el mismo gobierno. Claro, nadie quiere esa violencia, nadie quiere ese derramamiento de sangre, pero es parte de la cruda realidad que hoy en día se vive en Venezuela. De todas maneras, usted mencionaba a Capriles, que ha dado un giro, pero es que lo hemos visto varias veces, siendo oposición, agarrado con Chávez, después agarrado con Maduro, se le roban las elecciones y saca, me imagino que será un
instinto de supervivencia, pero después se vuelve blanditico y entonces se va a su gobernación, a donde sea que esté, y pasa de agache el resto. Líderes como Leopoldo López quizás pudieran aglutinar al pueblo venezolano, pero Capriles, ¿qué pitos toca? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, a mí me parece, yo coincido contigo, Capriles no juega un rol fundamental en la resistencia, ¿no? que es el movimiento que se debe fraguar. Pero era el líder de la oposición partidista, de manera que mientras él estuviera empeñado en la vía electoral, pues no se podía hacer nada. Y ahora que él se suma al movimiento de la resistencia, de la protesta, pues entonces surgirá el liderazgo de Leopoldo, o de María Corina, o de cualquier otro que de verdad vaya por la vía de la resistencia. Y en Venezuela, en cuanto al derramamiento de sangre, en Venezuela tenemos una experiencia muy, muy interesante, que fue cómo se derrocó la dictadura de Pérez Jiménez, que creíamos que iba a ser la última dictadura en Venezuela. Y en el 58, en enero del 58 se tumba. ¿Por qué? Porque durante el 56 y el 57 hubo todo un movimiento unido nacional, la Junta Patriótica, que incluía desde la iglesia, los empresarios, los sindicatos, hasta los comunistas, y obligaron a los militares a entregar el poder sin ninguna gota de sangre. Seguramente. De manera que si pudiera eventualmente pensarse en ese... Claro, Maduro no es Pérez Jiménez, obviamente. Por supuesto, pero ahora hay un ingrediente adicional y muy complejo. Son las milicias estas bolivarianas que Chávez armó. Eso deja ver un panorama bastante grave, crítico, sangriento, diría yo. No, y prácticamente el problema que viene detrás de eso es esa exclusión social que se ha generado en los últimos años, que para ese sector de la población que siguen siendo venezolanos también, ellos creen que forman parte de, no sé, de otro país, de otro lado. Y ellos creen ignorantemente en una posición partidista del lado del gobierno, o sea, que tienen que seguir cualquier función que puedan hacer. El punto principal es llegarles, o digamos que uno de los artífices para lograr eso es llegarle a esa gente para que cambien su posición. Y se está cambiando actualmente a través de ¿qué? De la comida, del estómago, porque ellos también están en las colas. Ellos también están en las filas tratando de buscar comida, de buscar papel toalé, desodorante, cualquier cosa, porque eso es el pan de cada día para el venezolano de hoy. Hablando de Capriles, él durante la semana escribió, se manifestó al respecto y lo que dijo básicamente es que los venezolanos tenemos que exigirle al gobierno que separen de inmediato los regalos petroleros. Él hace la denuncia de que estos regalos ascienden a $7.000 millones anuales. Además dice que Maduro debe dejar de amenazar a las empresas privadas del país porque ha destruido la producción nacional. Y también critica el manejo de las divisas. Recordemos que en Venezuela hay 3 tipos de cambio oficiales, que son el de 6,3 bolívares por dólar, el de 12 y el de 52 bolívares por dólar. Pero además de eso está el dólar negro, o el ilegal, digamos, que allá llaman el paralelo, que está cerca de unos 180 bolívares por dólar, o sea, unas 30 veces más que la tasa más alta. Ya desbordó cualquier tipo de solución inmediata. Esta propuesta de Capriles viene relacionada con el hecho de que hay cerca de 15 países en América que reciben en unas condiciones absurdamente bajas petróleo de Venezuela, con plazo para el pago entre 17 y 25 años, con 2 años de gracia al 1% de interés anual. O sea, es más o menos un regalo. Y podríamos mencionar los países, que incluso muchos son países muy pequeños, pero le representan al chavismo, hoy representado en Maduro, un voto por cada uno de estos países en la OEA. Y ese es el objetivo que se propuso él al generar esta distribución prácticamente gratuita de petróleo. Está Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Dominicana, Nicaragua, San Kitts, San Nevis, son islas muy pequeñas, San Vicente y Granadina, Santa Lucía, Surinam. Todos ellos reciben el petróleo de Venezuela en estas condiciones.
Además, lo de las compras de bonos de deuda argentinos, la deuda oculta, que según Capriles precisamente asciende a 13.000 millones de dólares que tiene Argentina con Venezuela. Son negocios oscuros, algunas ayudas que ha hecho el chavismo a lo largo del tiempo. ¿Usted qué representa los intereses de los venezolanos en Colombia a través de esta organización Asovencol? Me imagino que ustedes permanentemente se reúnen a discutir, a debatir sobre esta situación de los recursos de ustedes, los recursos de los venezolanos que hoy en día están siendo despilfarrados, dilapidados, distribuidos de manera gratuita por todo el continente, básicamente con ese fin, con el fin de lograr el objetivo político del control de la OEA por parte de todos esos países. Daniel Páez, cuéntenos en Asovencol esta situación, antes de ir a una breve pausa. ¿No preocupa demasiado a todos los venezolanos, sobre todo a los que viven aquí en Colombia y ven eso a través de la frontera? Bueno, principalmente el tema con Asovencol es una asociación sin fines políticos, ¿no? O sea, una asociación que se generó cultural y socialmente para mantener un poco las raíces, un poco la cultura venezolana, y lastimosamente debimos obviar el tema político porque el gobierno nacional se encargó de que la política para nosotros fuera algo completamente malo, feo, algo que no quieres tocar ese tema. Por supuesto que extraoficialmente, cuando uno se reúne, bien sea con amigos, con un venezolano, con una persona que está llegando, cuando tocas ese tema político venezolano, todos los venezolanos, porque todos los venezolanos tienen una queja de algún tipo. Perdón, Carlos, antes de la pausa, se te olvidó en la lista el principal país, que es Cuba. Que es Cuba, por supuesto. Cuba son mercenarios. Claro. Reciben el petróleo gratis de Venezuela y lo venden al precio del mercado internacional. Ni siquiera lo descargan porque no tienen cómo utilizarlo. Bueno, vamos entonces a una muy breve pausa y en un momento continuamos con Daniel Páez y con Alberto López en esta interesante charla sobre la situación venezolana. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Financiera de Colombia. Financiera de Colombia. Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades comentando la situación venezolana en esta interesante charla con nuestros dos invitados, Daniel Páez, director de Asovencol, y Alberto López, politólogo y experto, analista en la situación venezolana. Alberto, cuéntele a nuestros oyentes, por favor, cuál sería un posible escenario de una situación de cambio brusco, de cambio abrupto de gobierno, en caso de que Maduro saliera por un medio, digamos, alterno, por la vía de fuerza, una vía incluso popular. ¿Cómo sería alguno de los escenarios que se podría presentar ahí? Bueno, la vía de fuerza presenta dos variantes. Una es el golpe militar dentro del mismo chavismo. La figura que siempre se ha dicho que sería el que daría ese golpe es Diosdado Cabello. ¿Por qué se habla de ese golpe interno? Porque esa división viene desde el mismo golpe del 4 de febrero. Habían los ortodoxos marxistas guiados por Chávez y había la gente de derecha que quería utilizar a Chávez para sus intereses comerciales y para llegar y tal, y Chávez se los comió a todos, ¿no?
Entonces, esa división persiste. Al morir Chávez, lo que hay es una especie de gobierno colectivo, donde ellos tienen como objetivo supremo mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque si no les viene la Corte Penal Internacional, por los derechos humanos, le viene la eliminación de todos sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están unidos por el fin supremo de permanecer en el poder. Luego, un golpe un autogolpe, pues, dado por el chavismo, sería una vía muy fácil para ellos, porque eliminan el problema actual, el problema entre comillas, porque ese no es el problema, de Maduro, y hacen creer a la gente de que viene la solución, etcétera. Y la otra, que es muy improbable, es un golpe de derecha, dado por los militares. ¿Por qué yo digo que es muy improbable? Porque hasta lo que se ha visto, las fuerzas militares venezolanas tienen un porcentaje, yo diría que el 15, el 20% que está ideologizado por la vía marxista, pero está el 85% que simplemente son mercenarios. Están absolutamente comprados porque esto es un gobierno absolutamente militar corrupto. Alberto, saliendo un poquito de las fronteras venezolanas y aquí del patio, digamos, cercano a Venezuela, y hablando un poquito del contexto internacional, Maduro hace un viaje buscando apoyo más político, yo diría que económico, porque es lo que se evidencia el problema económico. Y dentro de ese viaje geopolítico busca los países con ideologías comunes, con regímenes parecidos y que tengan que ver con el petróleo, ¿no? Un viaje que se ha dicho que es fallido porque no consiguió plata y uno como banquero se le ocurre pensar que pues si tú no tienes respaldo, no tienes flujo de caja, pues prestarte es un riesgo mucho más alto, lo cual es evidente por aquellas cosas de las calificadoras de riesgo que prontamente darán una noticia, ¿sí? Si el viaje es fallido y además de eso sabemos que Estados Unidos tiene interés en abrir las puertas ya más seriamente y económicamente con Cuba, podríamos estar pensando también que desde el punto de vista económico, por su situación de riesgo de pago, Venezuela se está quedando un poco aislada porque nadie quiere cargar con ese problema de ese estado fallido venezolano. Sí, absolutamente. Maduro es una figura trágica ahora porque no tiene el liderazgo ni el carisma de Chávez, no tiene la estructura para él, sino como le comentaba, de una división, y sobre todo no ha sabido manejar la situación económica, que fue cuando la salida de Giordani y del otro ministro de Educación y 3 o 4, que evidenciaron que había que dar un giro, y él siguió empeñado en la vía socialista. Claro. Entonces, claro, a la apertura que da Estados Unidos a Cuba, que los cubanos son muy vivos, los cubanos son mercenarios, vieron que Venezuela se estaba cayendo y al caer Venezuela ellos caen, entonces buscaron la solución en ese acuerdo con los Estados Unidos. Y los otros países cada vez siguen en el alba y tal, pero cada vez son más independientes. De manera que sí, el problema geopolítico internacional de Maduro es grave. Más aumentado de que él pensaba que hipotecando las grandes reservas petroleras de Venezuela, que son las más grandes del mundo, podía recibir dinero y podía seguir aguantando esta situación. Ya vemos que China y Rusia le dijeron que no, entonces la situación es caótica y terminal. Como lo dijeron los líderes de la oposición hace 3 días, el pasado jueves. Sacaron un comunicado conjunto, María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma, señalando que bueno, que ya era terminal y que había que buscar una salida inmediata y perentoria. Recientemente el gobierno venezolano deportó un grupo de colombianos, de unos 200 más o menos. ¿Cómo ve usted esta situación, Daniel Pajés, y qué opina sobre estas medidas que está tomando el gobierno venezolano en contra de algunos colombianos que viven allá? Carlos, yo me gustaría retomar varios temas que nos fuimos antes de la pausa, que uno era Capriles, ¿no? O sea, cómo veíamos a Capriles. Y realmente lo vemos como un venezolano más, porque no, yo particularmente y muchas de las personas que estamos liderizando diferentes tipos de grupos fuera del país, incluso en Venezuela, sencillamente no lo ven como una opción. Porque es una persona que oportunamente, cada vez que sucede algo en el poder, trata de lucir o relucir, o sea, para generar algún tipo de apoyo. Y nos dimos cuenta, o sea, en los últimos 3 años
nos damos cuenta de eso. Y al mismo tiempo le sigue el juego al gobierno. Entonces, ¿qué papel realmente juega Capriles? O sea, para nosotros no creo que sea ideal. Después estábamos hablando el tema de la OEA y los votos, o sea, y nos damos cuenta cómo el petróleo, porque es el petróleo venezolano que ha subsidiado a toda esa gran cantidad de países, que al final lo que estaba comprando son votos en la OEA. Y nos dimos cuenta con las diferentes acciones que en las últimas reuniones de la OEA han ocurrido. Después de la pausa que empezamos a hablar del chavismo, el radicalismo del chavismo, la separación, el problema es que en el chavismo ahorita no hay, o sea, un líder que como lo fue Chávez. O sea, Chávez tiene una visión, digamos, para mí, a mi punto de vista, una visión absurda, porque todo era mentira, pero lograba unir a esa cantidad de chavistas en un mismo camino. ¿Okay? Sí, eso no lo hace Maduro. Y ninguno lo hace. O sea, porque ninguno tiene el carisma que tenía Chávez. Madurismo no existe. Exacto. Existió chavismo. Ni el Diosdado, claro. Ni nadie. Ahorita volvamos al tema del viaje de Maduro. ¿Okay? La búsqueda de plata, porque realmente lo que fue a buscar fue plata, porque nos dimos cuenta lo que ocurre hoy día en Venezuela, que la escasez, las filas que hay, las colas que existen, es sencillamente, o sea, una guerra económica. Pero una guerra económica que ha venido generándose a todas las acciones que han ocurrido a nivel económico en los últimos años, que sencillamente ha sido un despilfarro del dinero, o sea, que lo va a sufrir y lo sufre actualmente el pueblo venezolano. ¿Ok? Y el otro tema, cuando estamos hablando de Cuba, yo tengo un punto de vista muy particular, y es que los demócratas están perdiendo el poder, porque los republicanos acaban de ganar casi todo el Senado y se van a ir en contra de todas las decisiones que han ocurrido, y ya dijeron que respecto a esa decisión le van a hacer fuerza. O sea, para mí Obama está tratando va en una caída libre, que lo que está es volteando a ver cómo sale a relucir un poco, pues. Y qué mejor relucir a nivel mundial que vamos a darle la oportunidad a un supuesto bloqueo a Cuba. O sea, hay que estudiar un poco cuál realmente ha sido el bloqueo de Cuba. ¿Cuál? Y con respecto a este tema que mencionábamos de la deportación de colombianos, ¿no cree usted que puede ser una primera medida que adopta el gobierno de Maduro hostil hacia Colombia, con la intención de pronto de empezar a generar un escalamiento en esa intención hostil, hasta llegar a lo que podría ser una cortina de humo detrás de la cual pueda esconder él parte de la situación económica y todo eso, y culpar, como lo ha venido haciendo ya, a Estados Unidos, incluso a Colombia, de la situación crítica, caótica, económica que vive Venezuela? Yo creo que es como una medida social, diría yo, ¿no? Porque han ocurrido diferentes tipos de medidas que el chavismo en los últimos 15 años ha implementado, por ejemplo, en contra de los empresarios colombianos, que yo no entiendo cómo el gobierno nacional ha permitido eso. O sea, sencillamente nos damos cuenta, y eso son estadísticas que hay. O sea, ¿cuánto Colombia exportaba hace 15 años a Venezuela? Exportaba por lo menos $1.000 millones. ¿Cuánto exporta hoy en día? Sí, cerca de 2.000 tal vez. No alcanzan a ser $2.000 millones. No. O sea, si no estoy mal, deben ser como unos $30 millones, 60. O sea, es una cifra muy, muy pobre. O sea, que ha bajado por lo menos en un 80% de lo que fue hace 15 años. Entonces, esas medidas son más importantes. Lo que pasa es que, vuelvo al principio lo que dije, que es una medida social, que es un poco más política, pública. Deportamos a cierta cantidad de colombianos, que eso sí le afecta al pueblo. Pero realmente lo que le afecta al pueblo son esas medidas económicas que están por detrás. En términos generales, ¿qué espera el pueblo venezolano de Colombia? Yo quisiera contestar esto. En primer lugar, con respecto a la deportación de colombianos, tienes toda la razón. Los regímenes autoritarios, cuando se ven que van a caer, buscan el chivo expiatorio. El chivo expiatorio va a ser el colombiano. Eso es indudable. Y no solo los deportados, sino la oligarquía colombiana, como hablaba Chávez, dentro de los cuales va a estar incluido Santos, que le ha jugado todo el tiempo a alcahuetear esa dictadura. De manera que lo que los venezolanos quieren de Colombia es lo que hizo Venezuela con todas las dictaduras latinoamericanas.
acoger a esa gente, reclamar por sus derechos, establecer claramente que eran unas dictaduras, y a Venezuela no se le ha pagado ese enorme beneficio que hizo a Chile, Argentina, Uruguay, una gran cantidad de países, y Colombia, que es el vecino, el hermano, que debería ser el que más estuviera pues ahondando en esta situación a nivel internacional, por una inexplicable desviación ideológica del presidente Santos, pues pasa las cosas por debajo de la alfombra, y eso es muy grave y causa pues mucho resentimiento de los venezolanos. Algunos analistas políticos comentan que el hecho de que en Venezuela hoy en día se presenten largas colas para poder comer, y el hecho de que el gobierno se haya vuelto prácticamente en el que provee todas las necesidades básicas para el pueblo, es más o menos ir detrás de un modelo como el cubano. La única diferencia, claro, es que la isla es pobre y en cambio Venezuela es un país muy rico. Pero frente a esa situación de riqueza, estar en un momento como el que está Venezuela hoy en día, es el análisis que hacen esos expertos en el tema, y es el modelo cubano. Simplemente Venezuela entró en el cuento del modelo cubano, de ese modelo comunista, de ese modelo en el cual es el Estado el que finalmente se va a encargar de suministrarlo todo, y por eso es que el gobierno de Maduro y antes el de Chávez expropian todavía, y la política ha sido la de ojalá acabar con la empresa privada. ¿No cree usted, como politólogo, como experto en ese tema, que es el modelo que buscan Maduro y el chavismo, y por tanto el hecho de que haya colas finalmente para ellos es bueno? ¿No cree usted eso de pronto? Sí, el modelo es el modelo socialista, el modelo cubano. Ellos mismos lo dicen: patria, socialismo, muerte. Pero es que hay una cuestión todavía más de fondo, que es que quieren copiar el modelo cubano, pero son tan ineptos, tan ineficientes, que ni siquiera el modelo cubano lo pueden implementar. Los cubanos dijeron: vamos a racionar, y que crearon una cartilla de racionamiento, y tiene 55 años funcionando ese racionamiento. Maduro no es capaz ni de eso. Aún queriendo implementar ese modelo, la ineficacia, la ineptitud del liderazgo chavista es tan grande que ni eso pueden hacer. Pero también, Alberto, yo pienso que es que, digamos, si uno, como una época, hacíamos unas comparaciones de Venezuela, Colombia y otros países, Venezuela es un país que es más moderno en muchas formas de banca, de negocios, de empresas, etcétera, por ejemplo, que Colombia, en muchas cosas. Y la gente también pues tiene una concepción más moderna y más de sociedad de consumo que en muchos otros países. Entonces, pues, acostumbrar a un venezolano en pocos años a adoptar un sistema socialista de colas es mucho más difícil que a unos, porque vienen de una riqueza, digamos así, que a unos cubanos que pues tenían un problema allá después de la revolución de escasez. Entonces pues prácticamente estaban dadas más rápidamente las condiciones para el tema del socialismo de las colas. Es decir, eso también crea una dificultad y una tensión con los venezolanos actuales. Por eso decía alguien ahí en las entrevistas que hacen en los periódicos en la calle, la persona decía: es que aquí estamos todos haciendo la fila, los chavistas y los no chavistas, porque todos tenemos hambre y todos necesitamos productos, como decía aquí el amigo Pajés, de la canasta familiar. Todos necesitamos leche, todos necesitamos arroz y todos necesitamos papel higiénico. Es un fenómeno que hay que estudiar. Siendo los venezolanos tan consumistas y habiendo estado tan apegados al modelo mayamero, etcétera, ¿cómo ha sido tan sumiso para aceptar una situación absolutamente opuesta? Claro, haciendo cola para poder comer. Haciendo cola para poder comer, con la enorme riqueza que tiene Venezuela, con las enormes cantidades de regalos, etcétera, que hace a los otros países. Entonces, ahí indudablemente es una falta de liderazgo. Sí, usted tenía un comentario también al respecto, Daniel. Para terminar el tema, yo creo que el venezolano espera es unión del colombiano y también enseñanza y aprendizaje. O sea, un modelo de allá para acá y de acá para allá. Yo pienso que aquí en Venezuela, aquí en Colombia, estamos aquí tanto para aprender como para enseñar, para que ese modelo cubano que están tratando de implementar en Venezuela aquí no ocurra. Porque Colombia es uno de los países que falta en Latinoamérica para que se termine de cerrar ese ciclo
que están tratando de implementar que no funciona. Y ha logrado, o sea, en Cuba una de las razones por qué fue exitoso, porque había una desinformación, o sea, que las nuevas tecnologías no lo logran. O sea, eso es lo que bloquea, porque cuando tú ves en redes sociales y ves que protestan en un estado y protestan en otro y protestan en otro, tú sencillamente agrupas a la gente y la gente en turba, en completo, salen a la calle. Sí. Por eso yo dije al principio del programa, cuando hablaba del Foro de Sao Paulo, de que esto era un aviso a Colombia. Claro. Los colombianos, las élites colombianas están enceguecidas. Y entonces los empresarios, los medios, etcétera, están igual que como eran en Venezuela, jugando a unos réditos a corto plazo, cuando lo que están haciendo es lo que decía Lenin, se están poniendo la soga en el cuello los mismos empresarios. Y que se pregunten, ¿por qué hay tanto venezolano en Colombia si está perfecta Venezuela? Claro, es tal vez la conclusión que podríamos sacar luego de esta interesante charla, y es, hay que advertir al pueblo colombiano que lo que está sucediendo en Venezuela nos puede pasar. Nos debemos mirar en el espejo de nuestro querido y hermano país venezolano y ver que eso nos puede suceder si no tenemos el cuidado necesario. Daniel Pajes, muchísimas gracias. Alberto López, muchas gracias también por su participación en Realidades, y estaremos muy pendientes de cómo avanza la situación venezolana, y pronto esperamos contar nuevamente con la presencia de ustedes para ilustrar mucho más a nuestros oyentes sobre esta situación delicada que vive nuestro hermano país. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la bien, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Bueno, y frente a este tema sobre la exigencia que han hecho varias organizaciones y sectores de la oposición en Venezuela, nos acompaña un gran invitado. Él es el director de la organización Venezuela Soberana, que ha publicado varios documentos sobre la urgencia de una transición para rescatar la democracia en Venezuela. Les hablo del señor Enrique Aristaguieta Gramco, a quien le damos la bienvenida en Realidades. Señor Aristaguieta, ¿cuál es su percepción sobre la posible renuncia de Nicolás Maduro? Yo pienso que aquí no solamente es Nicolás Maduro el que tiene que renunciar, yo creo que aquí tiene que irse todo el grupo humano que ha estado destrozando el país durante los últimos 15 años. Nicolás Maduro solamente es la cabeza visible, porque es un hombre que goza de la confianza de los Castro, pero estamos llegando ya a una situación que esto sea insostenible, y por más que ellos se nieguen van a tener que irse de todas maneras. ¿Cuáles son esos aspectos que hoy en día son las situaciones más graves de la sociedad venezolana por la que ustedes están exigiendo esta renuncia del mandatario? Mire, el problema más grave que estamos viviendo nosotros es el de la absoluta escasez de todos los productos de primera necesidad. Aquí no solamente es escasea el papel higiénico y los cosméticos, aquí está escaseando la comida, aquí está escaseando los insumos médicos, hay gente que se está muriendo porque no puede ser operada a tiempo, diabéticos que están perdiendo extremidades porque hay que amputárselas porque no se consigue insulina, no hay ni penicilina muchas veces. Esta es una situación que difícilmente se la pueden imaginar ustedes en Colombia y que nunca nos lo hubiéramos imaginado nosotros los venezolanos, pero después de 15 años de comunismo, pues estas son las consecuencias. ¿Cómo ve usted la situación en el aspecto político si se llegara a presentar esta situación de renuncia del presidente Nicolás Maduro? Bueno, ellos se niegan a renunciar, porque ellos han acumulado demasiada riqueza en la vida por una parte y demasiados delitos por otra, ¿verdad? Ellos se niegan a renunciar, pero van a tener que hacerlo porque este problema nuestro se va a seguir agudizando. Y la presión de la gente en la calle, pues eso no se va a poder contener. La gente va a estallar. Ellos están jugando con fuego.
Esta semana se publicó una declaración conjunta de los líderes María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma, exigiendo la renuncia del presidente Maduro. Y pues vemos también en su página web que en agosto de 2014 ustedes publicaron un documento titulado Urge construir un movimiento nacional para la renuncia de Maduro, que también han venido confirmando con otras publicaciones en noviembre y diciembre. Es cierto. Ayer yo expresé a través de Twitter el respaldo de Venezuela Soberana a la declaración conjunta que hacen esos tres dirigentes que usted mencionó. Yo creo que aquí no hay posibilidad de otra salida. No se puede estar contando con que quienes han destrozado el país con el petróleo a 100 lo vayan a poder enderezar con el petróleo a 40. Ellos han demostrado no solamente deshonestidad, han demostrado incapacidad, total incapacidad. Esta gente no puede seguir al frente del país, porque eso sería criminal. Tiene que irse Maduro y tiene que irse toda esta gente y tiene que cambiarse el esquema económico. Con una economía socializada o comunizada, ningún país puede progresar. Pero en el mundo hay dos países que practican el comunismo, que son Corea del Norte y Cuba, y ambos se están muriendo de hambre. Y estos señores, por llamarlos de alguna manera, han llevado a Venezuela, el país más rico de América Latina, a ser un país de mendigos, con un presunto jefe de Estado, que no es tal, que sale a mendigar por el mundo y regresa con las manos vacías, porque nadie tiene confianza ni en él, ni en su gente, ni en la política que han estado implementando. Bueno, señor Aristeguieta, usted ha dicho que los colombianos no podemos entender la situación de Venezuela o que de pronto nunca se nos pasó por la cabeza. Y pues todo lo que pasa en Venezuela, pues lo sentimos en Colombia. Como usted sabe, están adelantando unos diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. ¿Y usted cómo cree que se afectarían esos diálogos con la posible renuncia de Maduro, pues sabiendo que este es uno de los países que está apoyando ese proceso de paz? Yo pienso que los diálogos de paz se pueden ver favorecidos ante el convencimiento que tienen que tener los jefes guerrilleros de que ya Venezuela no los puede seguir manteniendo, no los puede seguir ayudando económicamente. Y si aquí se produce un colapso del régimen, que es lo que posiblemente se va a producir, ya Venezuela dejará entonces de ser un santuario para la guerrilla que pasa la frontera cada vez que le conviene para reabastecerse y reforzarse acá. La guerrilla está respaldada por el gobierno venezolano desde que Chávez llegó al poder. En cuanto este gobierno termine, este desastre termine, la guerrilla se verá pues simplemente dejada a su defensa, ¿no? A propias posibilidades allá en Colombia. Se le acabó la ubre de la vaca. Primero que todos los demás. Y Leopoldo López, entre otros, ya se olvidó de la salida por una constituyente, ni ya nadie cree que las próximas elecciones parlamentarias, en cuya limpieza nadie cree van a poder solucionar las cosas. Así se requiere una solución rápida y drástica. Y un gobierno de transición que bueno, de los primeros pasos para corregir todas las cosas que se han venido haciendo mal durante 15 años. Señor Enrique Aristeguieta Gramco, agradecemos su participación en Realidades y esperamos contar nuevamente con su participación. Feliz domingo. En Radio Red de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. Verdad Colombia los invita a disfrutar de un momento de encuentro consigo mismo para volver la mirada a los principios y valores que nos permitan ver con claridad el verdadero camino. Un instante de reflexión con José Domingo Rodríguez en Realidades de Verdad Colombia. Ante la situación que vive el país, venimos ante ti, Papá Dios, para implorarte que te apiades de Colombia y que derrames tus bendiciones sobre todos sus habitantes, para que los magistrados, jueces y fiscales produzcan fallos en los que impere la justicia y no los que se producen por prebendas u odios personales, para que los periodistas seamos ecuánimes, llenos de sabiduría para mostrarle al país realidades que lo engrandezcan, no noticias tendenciosas, parcializadas y amarillistas,
para que los políticos asuman su responsabilidad social y dejen a un lado su egoísmo y la práctica malsana de lucrarse con los dineros del pueblo. Para que pongas tus manos sanadoras sobre aquellos personajes afectos a nuestros corazones que hoy padecen enfermedades. Para que se logre una paz verdadera en la que quienes son enemigos de ella dejen su accionar terrorista, suspendan los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores y el narcotráfico. Para que los militares y policías sean respetados por su honor, dignidad y sacrificio, y que aquellos que han sido privados de la libertad injustamente se les haga justicia y se les otorgue inmediata libertad para que puedan compartir con sus familias y se reintegren a la defensa de la patria. Por último, te clamamos para que los colombianos entendamos que lo que necesita este país es tu paz que sobrepasa la paz efímera de los seres humanos. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuidado con la pared. Ay, pilas, el piso. Cuidado con el piso. Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.